Bueno, ahora vamos a hablar sobre Nicolás Copérnico, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre su biografía, vamos a tratar un poco sobre quién es Nicolás Copérnico y también vamos a tratar sobre la relación con la ciencia, que es la temática de nuestro trabajo de filosofía primero. Copérnico, como bien llamado Nicolás Copérnico, fue un astrónomo polaco-prusiano del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Como podemos ver en la siguiente imagen. Vale. Él suele ser considerado como un punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además también de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica de la época del Renacimiento. Tanto él como Newton como Copérnico, como hemos dicho, son una pieza muy clave en la revolución científica que vamos a ver a continuación. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. Bueno, en aquella época pues resultó muy difícil debido a que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución. Como sabíamos, pues en aquella época los temas relacionados con la ciencia pues no son iguales que hoy en día. Cualquier persona hace un invento y se puede considerar revolución de la ciencia. En aquella época era muy difícil hablar de ciencia, estudiar la ciencia, aplicar la ciencia, todo lo relacionado con el campo de la ciencia. Él fue un matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, también fue un gobernador, diplomático y economista. Junto con todas las responsabilidades que le otorgaban, la astronomía pues figuraba un poco más que una distracción. Por su enorme contribución también a la astronomía, en 1935 se dio con el nombre de Copernicus, que fue uno pues, de los mayores cráteres lunares ubicados en el Mare Ilusorium. Copérnico no publicó su obra en la que defendía el heliocentrismo hasta 1943, que fue el año de su fallecimiento. Sin embargo, pues en sus libros pues sí estaban incluidos. Eso es un poco sobre su biografía, ¿vale? Para saber un poco sobre quién es Copérnico. Y ahora vamos a hablar sobre lo importante, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Copérnico en la ciencia? ¿Cuáles fueron sus aportes con la física? ¿Qué es importante de Copérnico? Bueno, vamos a hablar sobre su relación con la ciencia, ¿vale? Copérnico está considerado como el precursor de la astronomía moderna. Él ha aportado todas las bases que permitieron a Newton culminar la revolución astronómica. En vídeos posteriores también hemos hablado de Newton y de la gran importancia que tiene también la revolución científica. Él, al pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico, y también lo que hizo fue cambiar irreversiblemente la mirada del cosmos que había prevalecido hasta entonces. Entonces lo que hizo fue pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico. Y él lo que hizo fue, pues, lo cambió totalmente. Entonces cambió, por así decir, la mirada y la vista que se le tenía al cosmos. ¿Vale? Una de las preguntas que, por ejemplo, nos hacemos mucho es que ¿cuál fue el aporte de Copérnico a la ciencia? Por ejemplo, pues Copérnico tenemos que saber que está considerado como el precursor de la astronomía moderna. Entonces él es muy importante debido a que él permitió que Newton pudiera culminar, es decir, fuera una persona importante y pudiera aceptar sus leyes y todo en la revolución astronómica. Y él también hizo el gran cambio del universo geocéntrico al cosmos heliocéntrico, es decir, eso es un paso muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la teoría? Pues Copérnico aplicó lo que es la teoría heliocéntrica, como podemos ver a continuación. ¿Vale? Pues la teoría heliocéntrica, pues en esa época era muy impensable imaginar que la Tierra no era el centro del universo. Entonces Nicolás Copérnico, gracias a sus investigaciones, afirmó que la Tierra no era más que otro de los planetas que giran alrededor del Sol. Él fue como que le quitó importancia a la Tierra. Él dijo que la Tierra no era más que otro planeta que giraba alrededor del Sol. Otra de las preguntas que nos hacemos mucho, ¿no? Como la ciencia, ¿no? La ciencia la revolucionó Newton, la ciencia la revolucionó Kepler, la ciencia la revolucionó Copérnico. No, esas son ideas totalmente falsas. En el siglo XX, Alexandre Koire fue el que introdujo el término de revolución científica, que fue cuando ya se centró pues, en el análisis con Galileo y pues todo el término ya se fue popularizando. Y dentro de esa revolución científica es donde destacan los siguientes filósofos de los que hemos hablado y de los siguientes físicos. Por ejemplo, la teoría de Copérnico, ¿vale? Tenemos que saber, muchas personas en aquella época sabemos que la ciencia
no se podía hablar de ciencia, no se podía estudiar la ciencia, las personas lo hacían, por así decirlo, públicamente. Por eso Copérnico no pudo publicar su teoría hasta que él falleció, que obviamente pues la publicaron otras personas, ¿no? Pero eso es muy importante. Por ejemplo, la teoría de Copérnico, ¿quién la defiende? Por ejemplo, el tratamiento matemático de Ptolomeo explicando el movimiento de los planetas la había consolidado. Es decir, ya el matemático de Ptolomeo ya había consolidado la teoría de Copérnico. Entonces, Nicolás Copérnico, casi un siglo antes de la vejación de Galileo, supuso que el Sol era el centro del universo, que ahí fue donde explicó ya su teoría heliocéntrica, y que la Tierra y los demás planetas giraban a su alrededor. Es decir, que había también muchas personas que defendían a Copérnico. Vale, entonces pues también Copérnico es muy importante en la ciencia, debido a que él fue el que dijo que la Tierra deja de ser el centro del universo. Él es una persona muy importante en el mundo de la ciencia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo.